Buenas noches, caballeros. ¿Cómo andan? ¿Cómo los tratan esas damas? De este lado, Nico Pasto, y hoy les vengo a hablar de un tema que es central para entender la sexualidad femenina y cómo nos intercepta esto como hombres. Y es la idea de las causas y las motivaciones por las cuales las mujeres se sienten atraídas hacia nosotros, o dicho de forma más simple, cómo, por qué nos eligen para tener sexo en los distintos niveles que pueden existir en la psicología femenina. Porque la realidad es que hombres y mujeres tenemos motivaciones y deseos respecto al sexo completamente distintas. Y cuando hablo con muchos hombres que son curiosos, que quieren volverse mejores amantes, mejores en la cama, lo cual no suelen ser tampoco tantos, pero por esos hombres que le ponen el esfuerzo, muchas veces se les olvida un paso anterior central, y es entender por qué una mujer querría tener sexo contigo en un principio, cuáles son esas motivaciones, esos deseos, y qué está haciendo para satisfacer ese deseo, para llevar a cabo su objetivo, que es estar contigo si es que te elige, o con otra persona, o qué pretende de ese vínculo. ¿Y qué hay de los hombres? Porque cuáles las motivaciones desde nuestro lado. Y la realidad es que para los hombres los motivos, por lo menos iniciales, suelen ser mucho más físicos, instintivos, porque estamos calientes, porque nuestra biología nos lo pide constantemente, porque si no explotamos, porque en el mejor de los casos nos aburrimos de mirar porno o decidimos dejarlo, lo cual es un excelente primer paso para entender y centrarte en tu masculinidad, dicho sea de paso. Pero la realidad para las mujeres es que si bien todos estos factores son muy importantes, también existen otros factores psicológicos y sociales y culturales que suelen pesar bastante en cómo ven ellas y cómo lo sienten, tanto de manera consciente como inconsciente, este lado para explorar la sexualidad. Y son cosas que los hombres muchas veces no nos planteamos tanto en ninguna forma, o no solemos tener esta curiosidad. Entonces voy a ayudarlos a reconocer 5 motivos por los que las mujeres tienen sexo con un hombre. 5 niveles por los que ellas sienten atracción hacia nosotros, y van en orden ascendente de importancia e impacto para el vínculo. Y si bien no son niveles excluyentes, sí son niveles bien identificables y reconocibles. Y esto es importante porque antes de tener sexo, o antes de incluso buscar tener sexo, es importante reconocer, aunque sea a modo general y esquemático, dónde estamos parados, para entender primero que nada qué queremos de la situación y qué esperamos de la situación, y también para liderar la interacción o filtrarla en base a lo que estemos buscando en determinado momento de nuestra vida. Entonces, el primer nivel, el primer motivo de atracción, motivo por el que una mujer puede decidir tener sexo con nosotros, es por lástima. Y sí, es el nivel más bajo y más triste, y honestamente no suele ser algo tan común, pero aún así sigue existiendo en la mente de una mujer, especialmente cuando está para el conformismo, y honestamente cuando suele ser más chica y no suele tener tantas experiencias, o le suele parecer una buena idea. Pero en este nivel la realidad es que no, aunque pueda gustarle el hombre en cierto punto, suele ser un tipo de atracción y sexo que no tiene ningún grado de atracción real, porque ni siquiera hay un respeto genuino hacia la otra persona. En este nivel, el hombre puede gustarle a la mujer en cierto sentido, pero no hay realmente ningún grado de atracción real, ni de respeto incluso, o de deseo genuino. Y probablemente sea algo que la mujer incluso no disfrute a la larga, sobre todo porque no hay ningún tipo de liderazgo real, ni siquiera por parte del hombre, ni de actitudes masculinas.
Honestamente no hay mucho para decir de este nivel y con algo de suerte nunca hayan tenido que pasar por ahí o haya sido en etapas tempranas, pero la realidad que para no entrar en este nivel simplemente hace falta tener experiencias y expresar claramente lo que querés, tanto con mujeres con las que querés o con las que no querés. Ser directo y sencillamente mostrar habilidades de liderazgo y habilidades masculinas básicas para que una mujer gane un cierto grado de respeto hacia tu persona y empezar a desarrollar tu abundancia y tus opciones. Es un tipo de atracción muy necesitada y dependiente de validación, por lo que si se resuelve esta base mínima no debería darse tan seguido. En segundo nivel está el sexo fácil, la atracción fácil. Y a diferencia del anterior, se encuentra en un rango mucho más extendido, principalmente en lo que respecta a entornos donde es esperable encontrar este tipo de atracción, de sexualidad, que es por ejemplo en los bailes, los antros, algunos bares, fiestas en general, y también se incluye en redes sociales, en particular Tinder y Instagram, depende de cómo lo estés usando o qué pretendas sacar de ahí. Pero la regla general es que cuanto más sexual, cuanto más estereotípico, cuanto más pillo el ambiente, es más alto el grado de sobreentendimiento y de explicitación de este nivel. Y más podés encontrar este tipo de sexualidad. Para entender este nivel hay que comprender, hay que considerar que las mujeres muchas veces, al igual que los hombres prácticamente todo el tiempo, pero las mujeres en particular luego de la menstruación, de 5 a 10 días después, en la ovulación, pero realmente puede ser en cualquier momento, pero las mujeres muchas veces simplemente quieren tener sexo y que sea fácil y que no haya complicaciones en el medio, con un hombre que les guste, pero que tampoco esperen mucho de él. Entonces simplemente quieren hacerlo fácil y en un entorno relativamente seguro o sobreentendido, donde esta es la finalidad y esta es la función de estos lugares muchas veces. Y estos lugares suelen ser ambientes también más seguros para que ella se exprese sexualmente, porque suelen ser más juzgadas o castigadas socialmente por expresar este tipo de conductas en la vida rutinaria tal vez, pero simplemente en estos lugares se pueden dejar ir, soltar, muchas veces ayudadas por el uso de algún tipo de sustancias, pero suelen ser ambientes mucho más relajados para que ellas puedan expresar este tipo de sexualidad. Y también porque al igual que a los hombres, se les ha enseñado culturalmente que esta es una buena idea para conocer hombres, para conocer gente. Pero un punto importante respecto a este nivel de atracción, de levante, de seducción, es que aunque pueda existir cierto grado de respeto mínimo o de atracción, realmente no es sobre cosas que generen un deseo genuino y real. Generalmente no es algo que dependa de vos, no es algo que dependa de tu carisma, de tu persona, de tus habilidades, sino que simplemente es tan sencillo como ellas querían coger y vos estabas ahí lo suficientemente bien vestido, no oliendo a muerto y con una personalidad lo suficientemente atractiva para cumplir ese objetivo mínimamente aceptablemente, esperemos, por un rato. Pero tampoco va a ser ni se espera que sea una experiencia muy grandiosa ni trascendental ni que vaya mucho más allá de dos cuerpos frotándose y masturbándose el uno al otro. Y de hecho suelen haber malentendidos cuando la dinámica se escapa mucho de estas normas sobreentendidas. Y también significa que cuanto más fácil y más superficial, por decirlo de alguna forma, sea este tipo de sexo, menos podés esperar de la otra persona o menos podés pretender de invertir en ese vínculo.
Entonces, en este sentido, hay que tener algo en cuenta porque conozco muchos hombres que andan invirtiendo de más o generando expectativas o pretendiendo cosas que no corresponden, porque muchas veces este tipo de situaciones son las más conocidas o relacionadas en lo que es seducción o levante. Si venís conmigo y me decís que estás teniendo problemas para relacionarte sexualmente o que no logras el tipo de relaciones que estás buscando o que tus vínculos siempre recaen en lo mismo, pero por otro lado me decís que vas al baile y que levantás y que te pones esta máscara y que sos exitoso, entonces para mí no estás teniendo problemas en tus resultados, sino que ni siquiera estás teniendo los resultados que importan en el nivel de atracción que realmente importan. Es un nivel bastante básico y al cual no hay honestamente demasiado para aprender o demasiado a lo que sacarle jugo más que como experiencias en general. Y la forma de evitar caer en este nivel es sencillamente y honestamente evitando estos lugares y estos medios como lugares de seducción, pero bueno, al menos si quieres usarlos o salís cada tanto, la mejor idea es simplemente liderar desde el poder, desde la masculinidad, desde la atracción genuina, no estando borracho, dando lástima con conductas superficiales como suelen hacer la mayoría de los hombres en estos casos, sino estando sobrio y generando conexiones genuinas en la medida de lo posible y que se puedan extender en el tiempo o en la historia de cada uno. Y una muy buena idea en estos escenarios también suele ser cualificar o filtrar mejor a las mujeres, aunque sea algo contraintuitivo porque es literalmente lo opuesto a lo que hace la mayoría de los hombres. Suele ser buena idea, si lo que buscas es una atracción más genuina, hacerlas trabajar para que te conozcan, hacerlas invertir, hacerlas cualificarse para sacarlas de este contexto y de esta rutina social de baile y levante, y también filtrar un poco mejor a la mujer a la cual querés atraer a tu vida. Y tampoco tener expectativas muy altas de que vas a conocer a alguien muy especial o a largo plazo. Y con esto no quiero tampoco que se ofenda a ningún amo y señor de la noche. Todos hemos estado ahí en algún momento y es divertido, pero justamente eso, estamos hablando acá de otros niveles y otras experiencias, y la realidad de los hombres es que muchas veces estos entornos en cierto punto suelen volverse frustrantes y desesperantes, y lo que quiero decir con esto es que muchas veces generalmente ni siquiera importa este nivel, ni siquiera es algo que corra en la cabeza de forma recurrente de los hombres que conocen a las mujeres en lugares mucho más genuinos y donde realmente importan, e incluso donde hay una relación más horizontal entre hombres y mujeres, porque en estos tipos de lugares y medios también suele haber mucha jerarquía y escalones de estatus, lo cual también suele confundir a los hombres y suele marearlos en lo que realmente importa en un vínculo con una mujer. En tercer lugar está el sexo transaccional, y en su forma más clásica o típica está algo más reducido a ciertas burbujas sociales y culturales, y es más raro en otras, pero es esta idea de que el hombre lidera con algo, alguna transacción, algo de valor que no es él, no es él, no es su persona, algo como su dinero, como experiencias exclusivas, como incluso su estatus o su posición o su fuerza de macho autoritario alfa. En este nivel el sexo ocurre, la mujer va a sentir más atracción hacia vos cuando vos transaccionás algo con ella, cuando vos ofreces esta parte de tu valor, de tu dinero, de tu estatus. El sexo se vuelve justamente transaccional. Vos tenés que aportar algo para que ella te devuelva. Sí puede haber cierto grado de respeto y atracción, pero es una atracción transaccional. No ocurre si no aporto algo de mi parte.
el sexo se vuelve una transacción. Si no aportás por algo, ya sea a nivel monetario, de estatus, el sexo no ocurre, no hay una atracción real, mucho menos deseo. Y no es algo tan común si no frecuentas este tipo de círculos, pero incluso aunque no sea a nivel tan macro, aunque sea a nivel más micro, muchas veces el hombre lidera a partir de este tipo de contrato, de transacción. Porque también la realidad, al igual que el punto anterior, es que muchas mujeres se van a sentir seguras y atraídas por este tipo de lenguaje. Van a precisar comidas, detalles, regalos, en cierta medida, porque esto es un lenguaje del amor para muchas mujeres, como lo definen en 5 lenguajes del amor. Lo leí una vez, pero esto es real y no está mal necesariamente si es algo que esté encima de la mesa y es una dinámica que funciona. El problema es cuando esto se generaliza para todo y cuando necesariamente hay una relación de dependencia entre lo que entrego y lo que obtengo a cambio. El problema está cuando se lidera constantemente desde la transacción, y por esto digo que puede ser a nivel más micro. Puede ser vendiéndole figuras, una figura de, por ejemplo, tu persona exitosa, tu persona que hace plata, tu persona que tiene estatus, por encima de tu persona real. Puedes estar liderando, y pasa muchísimo con los hombres que lideran desde estos aspectos, desde el convencimiento más que desde la atracción real, y luego pretenden cosas que no pusieron sobre la mesa. Si vos no pusiste sobre la mesa tu persona, ¿cómo esperás que la mujer luego decida estar contigo por tu persona? Y pueden ser incluso comportamientos que se desarrollen a lo largo de meses o años incluso, donde el hombre, por inseguridades, oculte realmente quién es, porque de nuevo tiene esta máscara de lo que representa como hombre de estatus y hombre de nuevo un valor para una idea que no es lo que atrae genuinamente hacia una mujer. Sí, ella puede sentir respeto y admiración en este nivel, incluso atracción fuerte, aunque sea dependiente, pero no se acerca ni de lejos a lo que es un deseo genuino de liderazgo desde el carisma, la persona, los valores que realmente prenden a una mujer. En este nivel, el sexo por lo menos se vuelve un poco mejor al quedar sobreentendido que esta es la forma de intercambio, la herramienta de intercambio para que la transacción se mantenga de forma satisfactoria para las dos partes y siga ocurriendo. Pero realmente, como ya dije, no hay un deseo real, ni genuino, ni un interés hacia la otra persona real. Y la forma de evitar caer en este tipo de situaciones es simplemente dejando de liderar desde la transacción, simplificando la relación, el vínculo a cosas más sencillas y más superficiales, no necesariamente descartando otro tipo de experiencias, pero saliendo de la rutina, haciendo cosas sencillas y bajando las defensas desde nuestra persona, desde nuestras inseguridades, para que la otra persona decida realmente si quiere estar con nosotros por lo que somos o no. Ahora entramos al cuarto nivel, que es el sexo de relación. Este sí lo conocen varios, porque vuelve a ser un nivel muy difundido y numeroso, en el que la mayoría de la gente o mucha gente en cierto momento se conforma o se resguarda o simplemente se resigna. Porque la verdad es que tampoco está tan mal, tampoco es una situación tan mala. Usualmente es decente y predecible, lo que lo hace seguro para la mayoría de los hombres que, siendo honestos, se meten a una relación básicamente con este único requerimiento. Y la mujer también sabe en lo que se está metiendo. Una mujer muchas veces sabe cuando se mete en una relación con un hombre que es divertido, es alegre, es buena persona, es bueno con los niños, es respetuoso, es buena persona, ya dije, pero que cuando respecta al tema de la cama o de las relaciones sexuales no emociona mucho ni entusiasma mucho
Y de nuevo, eso está bien porque quizás es lo que esta mujer pretenda, por lo menos con este hombre. Y lo mismo del lado de los hombres, que muchas veces se meten a una relación con una mujer que no les encanta, no les fascina y que con el correr de los años les va gustando cada vez menos. Y en cierta forma se conforman y se contentan con lo que la vida tuvo para darles o lo que pudieron conseguir. Y si encima no tenían grandes aspiraciones sexuales o no estaban dispuestos a atravesar el proceso para materializar y volver real esas aspiraciones sexuales, suelen relegar y lapidar completamente toda esta área de su vida hasta reducirlo a un simple mantenimiento semanal o mensual, con suerte, que en un momento incluso puede desaparecer completamente. En este sentido, en este nivel hay un problema principal, que es que el sexo se vuelve predecible, se vuelve una especie de nuevo de contrato, donde no ocurre nada divertido, no hay aventura, no hay incluso deseo genuino, no hay un deseo de regalarle placer a la otra persona y de esforzarme al máximo por darle placer a la persona y descubrir sus fantasías y sus deseos. En este sentido, este tipo de atracción y de sexo, aunque pueda parecer algo seguro, tiene un principal inconveniente, y es que sencillamente ninguna de las dos partes tiene que dar lo mejor de sí para que esa experiencia sea trascendental. El sexo de nuevo se vuelve un contrato, se vuelve algo obligatorio, donde se despoja de la aventura, de las fantasías, del deseo genuino de darle placer y de recibir placer con la otra persona. Muchas veces ni siquiera hay un deseo genuino en compartir placer, sino más bien compartir una satisfacción física superficial para saciar un hambre que vuelve semana tras semana. Y muchas veces hasta el respeto incluso se pierde, hasta simplemente tolerarse o bancarse con la otra persona y abandonar todo gesto de engrandecerse, de alabarse, de admirarse con la otra persona. Entonces, para moverte un poco de este nivel o salir directamente, si es algo que te interesa, tal vez mucha gente, muchos hombres no les interesa, pero lo importante es empezar a liderar fuera de la relación y orientar más hacia un deseo genuino, que es algo de lo que vamos a hablar en un momento. Pero empezar a salir de la rutina, empezar a salir de los roles y los arquetipos de pareja clásicos, y volver a considerar la relación como con los pilares sexuales que merece y que probablemente tuvo en algún momento. Y sobre todo explorar también las fantasías, los deseos ocultos, las narrativas que suele tener sobre todo la mujer respecto a su sexualidad. La realidad de los hombres es que muchas veces encontramos lo que nos gusta y somos más lineales. Queremos repetirlo y que no haya muchos problemas en el medio. Pero la sexualidad de la mujer, como ya he dicho, tiene más capas, tiene más niveles de profundidad que son muy interesantes incluso para explorar a lo largo de semanas, meses, incluso años. O sea que una relación no suele morir tanto por falta de deseo en este sentido, sino por falta de curiosidad e interés general, por entrar en una rutina y entrar en una cotidianidad que mata otros tipos de deseos. Por último, en el nivel número 5, el nivel final es el del deseo. La atracción genuina, carnal, es el nivel donde la mujer te mira, te toca y simplemente te desea. Está caliente. Y por esto es un nivel algo difícil de explicar, porque es un nivel muy corporal y físico. Es un nivel que se lee en los silencios, se lee en las miradas, se lee en las sutilezas, se lee en el lenguaje corporal. Es un nivel que no es ruidoso, no es evidente, porque la comunicación lógica no aguanta mucho rato, porque el deseo grita más fuerte. Es un nivel que ocurre en la tensión y la relajación justamente, y estas dos fuerzas moviéndose e interaccionando la una con la otra son las que fundan la base de este nivel. En este tipo de sexo sí hay admiración y respeto, tanto a nivel
psicológico y emocional, pero también físico, carnal y sexual. Y es el nivel donde las mujeres realmente se pueden soltar al carajo y ser realmente libres y esperar esta sexualidad femenina de forma completamente abundante y bajo la figura de un hombre masculino sólido que sos vos, que las pueda contener y que las pueda liderar hacia una experiencia que las complete y las sacie sexualmente. Para tener sexo por deseo tiene que ocurrir libremente, no puede haber ningún tipo de transacción u obligación detrás. Y por esto muchas relaciones ven que este nivel se va diluyendo en el tiempo al volverse algo totalmente rutinario y predecible, sobre todo si se entró a esa relación por defecto de, bueno, nos vimos varias veces, empezamos a salir y supongo que ahora somos pareja. Y la verdad es que es un nivel al que muchos hombres tal vez no acceden en su vida o acceden en un momento especial con una mujer también que consideran especial por esto y que buscan meter adentro de una relación y tal vez no sea tan común para un hombre porque no le interesa directamente o porque no tiene esta curiosidad o no conoce mujeres que estén dispuestas a acceder a este nivel también o porque las está conociendo en alguno de los otros niveles que ya hablé anteriormente o porque conoció una mujer y de repente perdió la oportunidad para seguirse comunicando en este nivel o porque simplemente no sabe cómo liderar desde este ángulo y desde este enfoque para generar este otro tipo de experiencias. Entonces, te voy a dejar algunas sugerencias para empezar a acceder a este nivel. Y la primera sugerencia es que empieces a tener experiencias. Existen muchos tipos de mujeres y tenés que aprender a comunicarte con los distintos tipos para entenderlas y empezar a entender cómo funciona su sexualidad. No es lo mismo una mujer que valore el contacto físico a otra que valore las experiencias. No es lo mismo una mujer que valore la contención emocional y las conversaciones profundas a otra que valore más las fantasías y la espontaneidad. Y te tenés que aprender a comunicar con cada una de ellas de forma distinta y aprender lo que valora. Primero que nada porque las vas a hacer sentir bien y naturales. Y segundo porque esto les va a dar el marco, las va a hacer sentir seguras para que ellas puedan expresarse como quieran expresarse, sintiéndose seguras contigo y que se sientan que de hecho las escuchás y las intentás entender. Y luego, más a nivel personal, individual, empezar a experimentar con este concepto de liderar con el cuerpo, liderar con la intención, liderar con la curiosidad, observar sus puntos erógenos, sus puntos más débiles, tanto a nivel físico pero también psicológico, cuáles son esas conductas y condimentos que la hacen sentirse realmente atraída en su sexualidad y cómo se atan estas conductas con sus componentes más psíquicos, con su forma de dar amor y cariño, con su forma de expresar su feminidad, con su forma de ser sexual. Y también entender que todas las mujeres son distintas, todas tienen algo, una cosita que tirada en el momento justo genera un deseo incontrolable y personalizado para ella. No caer en patrones repetitivos y condicionamientos con otras personas que lo que hacen es volver el sexo, la atracción, algo predecible y aburrido y retroceder hacia niveles más básicos y anteriores. Y observar y tener en cuenta que cuando una mujer se encuentra caliente, realmente atraída hacia un hombre, es algo que no se puede ocultar, especialmente cuando aprendes a observar. Pero lo vas a notar en las risitas nerviosas, lo vas a notar en cómo desvía la mirada, lo vas a notar en cómo arquea su cuerpo, cómo se eriza, cómo reacciona cuando le tocas el pelo, cuando la tocas a ella, cuando estás genuinamente interesado desde un marco masculino hacia ella. Y es algo con lo cual muchos hombres se incomodan o piensan, la estoy invadiendo, se está sintiendo incómoda, pero no, es así como se ve el deseo genuino y cómo se establece la polaridad entre el hombre y la mujer.
es el cuerpo y la atención la que habla, y nosotros tenemos que generar este marco y este liderazgo para que ese tipo de vínculo pueda existir. En resumen, creo que es un tema importante a tener en cuenta porque tenemos como hombres, como polo líder de la relación, tenemos que entender en qué nos estamos metiendo y desde dónde estamos encarando un potencial vínculo. A veces me parece increíble cómo muchos hombres tienen normalizado esta idea de levante fácil en un baile o en un antro y luego se sorprenden por sus resultados. Un hombre con un deseo claro y con una intención clara hacia las mujeres sabe que justamente este último nivel de atracción y de deseo se puede generar en cualquier lugar, independientemente del contexto, y sabe incluso cómo filtrar este tipo de atracción para... Sí, tal vez podemos acceder a los otros si tenemos ganas o estamos aburridos o lo que sea, pero tenemos claro que este último nivel es el que vale y el que nos va a generar semillas de experiencias a futuro, experiencias potencialmente enriquecedoras a más largo plazo. Entonces, esas fueron mis ideas por hoy. Si querés empezar a experimentar este tipo de experiencias y de deseos genuinos para que tu vida sea más interesante, más divertida, más aventurada, más fantasiosa y todo lo que siga, como siempre tenés el link por acá abajo para comunicarte conmigo, con nosotros y llevar esas experiencias al siguiente nivel. Así que sin nada más que decir, me despido y hasta el próximo video.